Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a esta serie de videos de fonoaudiología. Mi nombre es Jorge Silva y hoy vamos a hablar y vamos a hacer una introducción por primera vez en el canal acerca del tratamiento o el manejo de los trastornos neurocognitivos mayores, que anteriormente se le denominaban demencias. Hoy tenemos que hablar acerca del método Montessori para el cuidado de las personas con demencia. Hoy vamos a usar ese vocablo porque es el vocablo con el que habitualmente en habla inglesa se designa para el manejo del Montessori en este grupo de población. Antes que pasemos a las siguientes diapositivas, tenemos que mencionar que el método Montessori es un método basado en la evidencia para el manejo y el cuidado de las personas con trastornos neurocognitivos mayores o menores inclusive, pero su foco y su fortaleza ha sido principalmente en casos de demencia, a diferentes etapas, no solamente la leve. Bien, quiero hablarles un poco acerca del Montessori. Bien, como esta es una pequeña introducción, esto no va a formar a nadie en términos prácticos para poder aplicar la terapia, pero sí le va a dar visión sobre en qué consiste, cuáles son sus funciones, en qué se basa y si existe la probabilidad que usen esto como base para más adelante formarse en el método Montessori en los distintos talleres que se puedan estar impartiendo, ya sea en Chile o en el mundo. Hay una agencia de, que dirige una fonoaudióloga en Estados Unidos que forma profesionalmente a terapeutas para utilizar el método Montessori en casos de demencia. Se paga, pero tiene su curso disponible también en español, lo cual es una excelente alternativa pensando en las personas que quieran especializarse en el área gerontológica. Bueno, sin más preámbulos, ¿en qué consiste entonces el Montessori? Es un enfoque no farmacológico para el manejo de las personas con trastornos neurocognitivos mayores o demencia. Bien, ¿cuáles son sus estrategias? Primero, personalizar las actividades según la historia, intereses y capacidad cognitiva de cada individuo, utilizando materiales de la vida cotidiana y presentando las tareas de forma progresiva. Bien, es, es como si nosotros estuviéramos hablando del método Montessori de toda la vida para los niños, pero en este caso se aplica de manera específica para aquellos adultos mayores que tengan trastornos neurocognitivos mayores. Bien, o menores, ya vamos a ver que es transversal. El rol de los cuidadores o cuidadoras en este tipo de terapia o en este tipo de manejo es actuar como un guía observador. Prepara un entorno que es ordenado, tranquilo y accesible y cuida sus instrucciones, lo que significa que la persona que cuida es también una persona que facilita. Ya vamos a ver entonces que ese vocablo se repite mucho en el Montessori para personas con demencia. Bueno, ¿y cuáles son sus principios? Bien, vamos a verlos detalladamente, pero principalmente se basan en el respeto, en el manejo con dignidad de las personas y en la autonomía en el cuidado geriátrico y gerontológico. Ve a la persona con discapacidad en vez de enfermo. Es un paradigma que va más allá del enfoque biomédico, por lo cual es muy bueno en casos de manejos de índole comunitario. ¿Y cuál va a ser su eje? Bien, la participación activa entonces de la persona con demencia, descomponiendo sus actividades en pasos manejables. Por ejemplo, al vestirse, por ejemplo, separar primero, después ponerse las calcetines y después los zapatos. Eso es básicamente, pero ya vamos a ver que tiene diferentes aplicabilidades. Hay una filosofía que menciona Janet Brush, que es la fonoaudióloga que está especializada en esto y que maneja el curso que les mencioné anteriormente, en el cual la filosofía Montessori para personas con demencia tiene estos puntos principalmente. Respetar a la persona y su contribución a la comunidad. Fomentar la observación para aprender sobre la persona. Fomentar la independencia en un entorno preparado para los adultos mayores. Proporcionar un trabajo significativo para los adultos mayores y el aprendizaje y la participación pueden ocurrir entonces en cualquier lugar. Vamos a ver, sin embargo, que eso no es muy preciso porque para el Montessori tiene un enfoque bastante fundamentado en las modificaciones del entorno. Entonces, decir cualquier lugar también puede traer confusión. No es que la persona con demencia pueda aprender y participar en cualquier lugar, pero sí podemos decir que al momento de intervenir el ambiente y ese ambiente esté propicio bajo la filosofía Montessori, eso puede llegar a pasar.
Bien, Basal y colegas, que son autores franceses que dirigen cursos de Montessori para personas con demencia en Francia y en Europa, mencionan 12 principios principalmente. Uno es que la actividad debe tener un propósito o sentido y debe captar el interés de la persona. El otro es concentrarse en las capacidades preservadas de la persona. El número 3 es pensar en pedirle a la persona e invitarle a participar. Aquí las cosas son eh, siguiendo principios comunicativos eficaces, bien, y escucha activa. Por lo tanto, también ofrece opciones cada vez que sea posible. Esto le da alternativas a la persona y refuerza este aspecto más dignitario que les dije anteriormente sobre la visión del cuidado de las personas adultas mayores o personas con demencia en general. Bien, darle a la persona algo que pueda sostener y manipular también es fundamental, hacerlo sentir útil. Bien, usar modelos y señales visuales en el material. También hay que hablar menos y mostrar más. Eso es importante, puesto que muchas habilidades comunicativas, como fonoaudiólogos, sabemos que van a estar alteradas, disminuidas o limitadas. Bien, hay que reducir la velocidad al hablar. Hay que adaptarse al ritmo de la persona también. Y si es necesario, dividir la actividad en subtareas, un paso a la vez. Ya dijimos acerca de la división de subtareas cuando hicimos el video de habilidades organizacionales en niños con déficit atencional. Aquí se sigue un principio que es parecido, dividirlas en tareas más pequeñas. Tiene que ir de lo simple a lo más complejo. Y para terminar, preguntan, ¿te gustó o te gustaría hacerlo de nuevo? Por lo tanto, el enfoque personalizado tiene un carácter humanizante. Y eso es muy, muy importante porque tiene efectos conductuales que nosotros vamos a ver más adelante. Y por último, el objetivo siempre va a ser el compromiso, porque no hay ni una buena o mala manera de hacerlo. Lo ideal es participar. Bien, existen campos de la vida diaria donde se aplica el principio o el método Montessori. Primero que todo en la alimentación, y esto es muy importante para los fonoaudiólogos porque ayuda a mejorar o más bien consolidar conducta alimentaria, sobre todo en casos de personas que no comen por inapetencia o por apatía. Vamos a ver que si se diseñan actividades van a mejorar la capacidad de comer. Por ejemplo, combinar tareas montessorianas con técnicas de recuerdo espaciado, Space Retrieval, que es una técnica nueva que se está comenzando a utilizar, ha mostrado reducir dificultades al comer y aumentar la ingesta de alimentos. Se usan ayudas visuales, bien, o juegos sensoriales antes de las comidas y rutinas consistentes. Por ejemplo, se les pide que pongan la mesa, que pongan platos de colores dependiendo de la comida, y eso ha mostrado que reduce la dificultad al comer y aumenta la capacidad para alimentarse de forma independiente y optimiza sus hábitos alimentarios. Al volverse rutinarios, la persona los puede predecir de manera más fácil y eso evita negacionismo. Bien, cuando se utilizan estas técnicas de recuperación de memoria también ayuda, sobre todo en estos casos. Y además reduce la ingesta excesiva, sobre todo en pacientes con comorbilidades psiquiátricas o neuropsiquiátricas. Esta es, por lejos, una de las áreas con mayor evidencia para el método Montessori para personas con demencia. Y es importante para nosotros porque si trabajamos de inclusión con adultos mayores con demencia o trastornos neurocognitivos mayores o menores, la capacidad de comer es fundamental, es como lo que va antes y también durante, porque cuando organizamos las comidas por color, espacio y hacemos más predecible el acto de comer, nosotros estamos favoreciendo una fase de la deglución que nosotros conocemos como fase anticipatoria de la deglución. Eso es sumamente importante y ayuda a que el éxito al comer y al deglutir puedan mejorar. Ojo, aún no existen estudios específicos de deglución utilizando la filosofía Montessori, pero se puede por corolario llegar a la lógica de que si yo mejoro actividades para la conducta alimentaria, estas pueden tener repercusiones directas o indirectamente en la deglución. Bueno, los campos de vida donde se aplica también tienen que ver con la higiene y la vestimenta. Promueve la independencia en el cuidado personal porque hace análisis de tareas al dividir el proceso en etapas. Por ejemplo, lavarse las manos, cepillarse, vestirse paso a paso. Y al enseñar técnicas simples, pueden repetir rutinas con materiales que les son familiares. Por ejemplo, para vestirse se puede demostrar colocar primero la ropa interior, luego las prendas más sencillas y así de manera sucesiva. Ofrece un orden en el entorno.
porque el entorno va a mantenerse accesible y ordenado en lugares, por ejemplo, que estén etiquetados para facilitar el proceso. Y este aspecto de las actividades de la vida diaria no cuenta, eso sí, con tanta evidencia como la de la alimentación y la prevención de la agitación. Bien, pero es una ayuda. Bien, otros campos de la vida diaria explicados tienen que ver con las tareas domésticas prácticas. Van a invitar a participar en tareas hogareñas sencillas, reforzando habilidades funcionales. Por ejemplo, el cuidado de plantas o cocinar, si es que aún se conserva esa habilidad, etcétera. También pueden mezclar la masa todo esto bajo supervisión, pueden participar de algún proceso productivo relacionado con actividades de la vida diaria. También ayuda en la movilidad y el ejercicio, porque incluye actividades motoras y sensoriomotrices que pueden aprovechar otros profesionales, como en el caso de los terapeutas ocupacionales o los kinesiólogos, o incluso profesores de educación física. Bien, van a poder permitir desplazamientos autónomos teniendo en consideración las capacidades funcionales de las personas. Y también se organizan ejercicios suaves o bailes con música conocida para poder estimular la movilidad. Esto se usa mucho, por ejemplo, en el Parkinson cuando utilizan ¿cómo se dice esto? Cuando utilizan el tango o el tai chi. Ejercicios que han mostrado una gran cantidad de beneficios y que cuentan con cierto nivel de evidencia mayores a las de otros tipos de disciplinas. Bien, hay otros también como la comunicación y la cognición. Esto nos interesa bastante. Pueden incluir juegos mentales y de memoria para mantener habilidades cognitivas y comunicativas, pero para facilitar, por ejemplo, ejercicios de clasificación y correspondencia. Por ejemplo, ordenar botones por color, emparejar calcetines, etc. Para poder ejercitar actividades que incluyan uso de atención y memoria, que todavía estén algo relativamente conservadas. También van a haber actividades de reminiscencia, por ejemplo, uso de árboles de fotos familiares, recuerdos narrados y rompecabezas con imágenes significativas para poder estimular el lenguaje y la evocación de recuerdos. Y en la interacción social van a fomentar el contacto social a través de actividades grupales. Siempre hay talleres montessorianos que son de carácter mixto en grupos con otros residentes o incluso con niños. Bien, y promueven compartir tareas sencillas como preparar meriendas juntos, cantar canciones familiares o juegos sencillos. Hago hincapié en niños porque también existen terapias que se utilizan en demencia, que utilizan muñecas, las doll therapy, que también cuentan con un buen nivel o al menos un nivel aceptable de evidencia en comparación a otras técnicas y que más adelante vamos a reseñar también. Bien, porque vamos a tratar de dejar una lista de videos explícitamente para el manejo o la rehabilitación de personas que estén con algún trastorno neurocognitivo. Bien, esto es importante hablarlo. Montessori se caracteriza por ser una terapia basada en evidencia para las personas con demencia, pero hay que tener en consideración que hacer una terapia no farmacológica, la forma de poder encontrar evidencias favorables o desfavorables son difíciles de crear. Los estudios también pudieran no tener una buena calidad y eso tiene que ver fundamentalmente por los riesgos de sesgo. Las revisiones sistemáticas que se han hecho hasta el momento han revelado ciertas áreas donde es mejor y ciertas áreas donde es peor el Montessori. Donde es mejor, por ejemplo, se ha demostrado en el compromiso de tareas. Mejora el compromiso, reduce también la agitación, que es sumamente importante. Si es que estamos considerando personas que viven en un régimen semi-hospitalario, reducir la agitación es sumamente importante. Mejora la conducta alimentaria, da mayor independencia y activa conductualmente a las personas para alimentarse. Eso es sumamente importante. Ahora, si lo combináramos con una estrategia conductual, por ejemplo, la terapia de activación conductual, pucha, que sería interesante ver los efectos y podríamos también operacionalizar esos resultados para poder hacer mediciones exactas de los beneficios de la terapia. Bien, pero no siempre es el caso. También van a tener mejores puntajes en áreas cognitivas, eso es muy importante. Y lo más importante, porque esto tiene que ver con el riesgo de vida, va a haber un menor uso de psicofármacos. Existe en algunos psicofármacos, sobre todo los antipsicóticos, advertencias respecto a que en personas mayores aumenta el riesgo de muerte repentina. Bien, y eso es muy importante saberlo como fonoaudiólogos porque existe una partida importante donde se hizo el costo-beneficio y de todas maneras se vio que aún así es mejor dar este tipo de medicamentos a los adultos mayores para que no se agiten. Bien,
Esto podemos conseguirlo con el método Montessori y existen también otras alternativas ya más conductuales como el Low Arousal Approach, que más adelante también voy a reseñar. Eso sí, no hay buena evidencia respecto a la independencia global en actividades de la vida diaria básicas. ¿Por qué? Porque las mejores evidencias en esta área son para los que tienen demencia leve. Inevitablemente, cuando aumenta la severidad de la demencia, la independencia global, incluso implementando el método Montessori, no sube o no se mantiene. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta y hay que ser realista. Esto lo dijo Wilks y colegas en 2019, es más o menos lo que estoy diciendo yo. Mediciones entonces objetivas de la calidad de vida no siempre van a estar disponibles. No muchas personas utilizan instrumentos o screenings para poder ver esto de manera más capaz y normalizada también. De hecho, me atreveré a decir que no existe en Chile aún instrumentos normalizados del Montessori para poder hacer estas evaluaciones. Siento que las hay, bien. Y no siempre menos agitación, recuerden, se va a significar mayor autonomía porque puede que la persona se agite menos, pero no va a actuar según lo que esperaríamos que pudiera ofrecer la terapia en las actividades de la vida diaria que nosotros estamos facilitando. Bien, las etapas tardías entonces son las que van a tener menores incidencias del tratamiento, pero eso también se puede entender porque inevitablemente la demencia en muchos pacientes puede avanzar. Bien, eso sí, influencias. Trabajar con el Montessori podría facilitar trabajar la alimentación y la deglución. O sea, podríamos tener mayor control nutricional de los usuarios o de los participantes en este caso. Fases también de la deglución podríamos intervenirlas de mejor forma, etcétera. Va a disminuir el impacto cognitivo y comunicativo porque va a haber menor uso también de psicofármacos y eso es importante. Aumenta el nivel de conciencia, aumentan otros tipos de facilitadores. También mejora el ambiente para otras tareas cognitivas y esto también va a funcionar si es que existen ejercicios u otro tipo de factores que beneficien el mantenimiento de las funciones cognitivas de las personas con demencia. Bien, ahora les quiero hablar acerca de procedimientos generales que utilizan para implementarlo. Esto no va a reemplazar ningún curso, como les dije antes, solo quiero que vean más o menos en qué se basa. Ellos primero tienen que preparar el entorno de trabajo. Van a organizar un espacio que sea tranquilo, ordenado y con poco ruido, de modo que la persona se distraiga menos. Van a preparar los materiales, haciendo que los materiales y las ayudas puedan funcionar en distintos entornos. En caso, por ejemplo, de alimentación, van a haber cubiertos que sean especiales para ellos, utilizarán calendarios, van a haber relojes de muy gran tamaño, o gran tamaño, perdón, para que puedan darse cuenta de la hora que es, etcétera. Y deben estar a la vista y al alcance. También podrán etiquetar y hacer más familiar el entorno uniendo objetos con imágenes o palabras claras para reforzar la comprensión y crea un ambiente familiar con fotografías, recuerdos personales y ayuda en la orientación. Si ustedes se dan cuenta, es muy parecido también a lo que se hace en el TEACH en autismo, que también prepara el entorno de una manera muy parecida. Ya, aquí tenemos también la personalización de las actividades. Bien, ya que diseñamos un entorno, ahora queda personalizarlas. Se comienza antes de cada sesión teniendo en cuenta la historia de la vida de la persona, las preferencias e intereses de ella, para poder utilizar actividades que le sean significativas o más fáciles de procesar. La elección de las tareas va a tener como criterio tareas que resulten significativas, por ejemplo, actividades de jardinería si antes le gustaba plantar o si era una persona que trabajaba en el campo, etcétera, o música de su época preferida. También hay que ajustar y dar a elegir. Es importante hacer que la persona en el método Montessori tome lecciones. Cada ejercicio se ajusta en dificultad al nivel cognitivo actual. Se le invita al usuario o usuaria a elegir entre dos opciones para poder fomentar la autonomía, reforzando la dignidad. Y por último, se van a parcelar las tareas, dividirlas. Se van a plantear de forma secuencial. Por ejemplo, para fomentar la independencia al vestirse, el terapeuta divide la tarea en etapas que mencionamos anteriormente. Se aplica en otras actividades, por ejemplo, a la alimentación. Se enseña primero a servir un alimento, luego a usar cubiertos y de forma gradual hacemos que la persona se alimente. Un ejemplo de actividad en este caso sería primero ponte las calcetines, luego los zapatos y así ofrecemos demostraciones a través de un modelado
o soporte solo si es necesario. Y aquí recalco el solo si es necesario. Hay que darle tiempo y espacio para que puedan demostrar la conducta. Eso significa que vamos a tener que aprender a ser pacientes y a ir dando pasos de ayuda solo si realmente lo es necesario. ¿Ven? Eso no quiere decir que no estemos incentivando a que mantenga sus actividades, al contrario, porque la cantidad de veces que la persona hace esto va a aumentar en el tiempo. La idea también es que nosotros veamos con ojos conductuales esto o cognitivo-conductuales. Cuando yo facilito el entorno, aumento la probabilidad que la persona haga más las tareas o las actividades que yo estoy tratando de entrenar, o en este caso de incentivar o facilitar. Al hacer más tareas, al repetirlas más constantemente, se sigue ciertos principios de aprendizaje y conducta, o incluso de neuroplasticidad, que ya lo hicimos un video y tenemos ese video en el canal para que lo aprendan. Bien, ese es el punto. La persona mientras más repita, mientras más practique, mientras más se interiorice de las reglas al momento de practicarlas, mejor conserva esta habilidad. Bien, eso sí, hay que tener en cuenta que podría fracasar o podría tener éxito. La idea es conocer estos factores que pueden influir o no en el éxito de la terapia. Vamos a verlos. Los factores que dependen del diseño de programa son que mientras más se centren en las capacidades preservadas de la persona, más va a ser efectivo. Enfocarnos en los déficits es frustrante, es poco efectivo y es denigrante. Las actividades deben adaptarse a los intereses y las habilidades que sean demostradas y que pertenezcan a cada uno de los individuos. Fomentar el respeto, la dignidad, la autonomía y la igualdad va a basarse fundamentalmente en el trabajo que nosotros hagamos con ellos y ellos con nosotros. Bien, las actividades deben tener un propósito claro y ser significativas para la persona, lo que favorece el compromiso y el sentido de contribución a la comunidad. Esos puntos son importantes porque hay un factor cultural o sociocultural que en la filosofía Montessori queremos que se imponga y queremos que se establezca como principio, como lo habíamos dicho antes. Es fundamental darle a la persona con demencia opciones y control sobre su vida y las actividades, lo que puede reducir comportamientos reactivos como la agitación. Las sesiones entonces también van a ser de corta duración, no más de 40 minutos. Van a haber factores también que dependen de las características de los participantes. Eh, por ejemplo, hay que evaluar las capacidades preservadas y en esto están estos instrumentos, por ejemplo, que se utilizan en geriatría y en gerontología, pero el mismo Montessori también tiene un sistema que se llama el sistema de evaluación Montessori. No está validado en Chile y sería bueno, interesante revisarlo, pero es un instrumento para poder evaluar estas capacidades, ya con una visión propia de la terapia. También hay que tener en cuenta que la demencia puede tener etapas de severidad. Hay que considerar la etapa al diseñar las actividades, ya que las demencias avanzadas pueden requerir mayor asistencia. También hay que manejar los comportamientos reactivos. Los comportamientos reactivos no limitan la aplicación, ojo, de las intervenciones Montessori. De hecho, el enfoque centrado en la persona puede llegar a reducirlos. Bien, no hay que tener miedo si existen comportamientos reactivos. Lo que nosotros buscamos es la participación directa. Y el proceso de cribado o de screening es necesario para poder identificar los participantes más adecuados para la intervención y es importante para asegurar que las actividades se ajusten a sus necesidades y evitar que se sientan condescendidos. Ese es otro punto importante, porque pueden tener o no demencia, pero pueden sentir cuando son condescendientes con ellos y eso puede generarles molestia y un sentimiento de indefensión muy grande. No queremos eso. Y los factores que son relacionados con el rol y la competencia del quien implementa el programa también son un punto fundamental. Hay que capacitar a los personales y el personal de enfermería o de otro tipo debiese estar certificado. Los investigadores, los terapeutas ocupacionales, los facilitadores de actividades, incluyendo cuidadores o cuidadoras, deben estar capacitados. O sea, si yo quiero que esto funcione, debo entrenar a mi personal, debo entrenar a mis colegas y debo entrenarme yo mismo. Bien, hay que involucrar a los cuidadores o a cuidadoras. La formación tiene que implementar actividades Montessori durante sus visitas para poder mejorar el compromiso del residente y reducir la carga del cuidador. La idea es que todos nos sintonicemos bien y entrenemos también a las familias para poder implementar este programa cuando los vayan a visitar o si esto tiene también que ver con cuidado hospitalario, perdón, domiciliario. Bien.
Liderazgo entonces por los residentes. Esto es importante. Los propios residentes que puedan tener un trastorno neurocognitivo mayor o menor, sobre todo aquellos que tengan etapas leves a moderadas, pueden ser capacitados para liderar actividades, lo que va a aumentar su compromiso y afecto. El rol entonces que va a tener el facilitador, ya con esta nomenclatura, es que el personal y los cuidadores deben adoptar una postura de facilitador en lugar de ayudante. Bien, yo facilito, no ayudo, yo facilito las cosas. Estoy ahí para ti, te voy a facilitar las cosas, no te voy a ayudar directamente, no voy a hacer que sientas condescendencia porque yo te ayude. La idea de la filosofía Montessori es que nosotros podamos facilitar las actividades de la vida diaria y esto puede traer repercusiones en su calidad de vida. Eso es sumamente importante. Bien, no fue un video muy largo y espero que lo hayan podido apreciar porque más adelante quizás este narrador se vaya a formar formalmente en esta terapia. Bien, les recuerdo sí también que no todas estas terapias son tan exitosas como podrían llegarse a pintar, pero al menos el método Montessori para personas con demencia es una estrategia basada en la evidencia. Y siempre que nosotros podamos seguir principios éticos al momento de aplicar nuestras terapias, debemos privilegiar aquellas terapias que sí tengan evidencia comprobada de sus intervenciones, al menos en aquellas áreas que son fundamentales o que tengan que ver con el proceso de, de tratamiento o intervención. Bien, les vamos a dejar las referencias para que las vean y vamos a terminar el video. Muchas gracias por asistirnos. Que estén muy bien y nos vemos a la próxima.